Estamos listos entonces con nuestro invitado. Hoy sí le vamos a echar un vistazo a nuestra manera de presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Si somos transparentes o si nos interesa más el qué dirán. Espiritualidad en la nube es el libro del que vamos a conversar esta mañana, y para ello le damos la bienvenida a su escritor, Edwin Mira. Él es pastor colaborador en Iglesia We Are Heaven. Creo que también ya hemos conversado con Edwin en otros temas relacionados a una organización de nuestro país, pero hoy vamos a hablar al 100% del libro Espiritualidad en la nube, hacia una espiritualidad sin filtros. Edwin, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Radio Restauración. Mucho gusto y bendiciones a todos. Para mí es una alegría compartir acerca de este libro y que podamos conversar un poco sobre espiritualidad. ¿Cuánto tiempo le lleva a usted recopilar información, ir sentando el pensamiento para hablar sobre una espiritualidad sin filtros y todos estos términos que usted usa en el libro? Casi todo lo que escribo lo vengo trabajando desde el 2012. Entonces es un proceso que lleva ya 12 años. Y cuando digo desde el 2012 es porque un libro no nace en el aire, sino que es el resultado de un proceso largo, primero de formarse, para uno a nivel personal de enseñar. Tengo el privilegio de enseñar teología, ¿no? Desde hace 20 años. Entonces hay algunos aspectos que uno los va trabajando. Y este tema de la espiritualidad me llamó mucho la atención desde el 2012 en mis estudios de maestría en teología. Casi todos mis escritos, los artículos de maestría, los basé en el tema de la espiritualidad. Entonces, ese es como el antecedente. Entonces, vea que viene ya desde el 2012. Y luego ya con la pandemia, pues me dediqué ya a escribirlo y lo terminé en diciembre del 2024. Entonces, para que se hagan una línea de tiempo, ¿no?, de lo que este libro en específico pues ha llevado. En la nube me suena a internet. No sé si habrá una relación en estas temáticas entre espiritualidad, el internet o la web, o cómo va este libro. La palabra nube es un término polisémico, es decir, tiene varios significados, y justamente eso es lo que busca, provocar en el lector esa inquietud de ver, bueno, ¿y por qué en la nube? Y sí, la nube tiene que ver con lo digital, tiene que ver con el libro de los Hechos, cuando los discípulos se quedan viendo hacia la nube que oculta a Jesús de sus ojos, ¿no? Ya no pueden ver a Jesús porque pues ya no estará el Jesús terreno como tal entre ellos. Entonces la nube lo oculta de sus ojos. Entonces toda esa metáfora de la nube la retomo para hablar de la espiritualidad actual, que está marcada por lo digital, por lo superficial, y que muchas veces eso cubre, ¿no?, los ojos de una fe más auténtica, de una fe más profunda, más cercana, ¿no?, a Jesús de Nazaret. Entonces de ahí el término espiritualidad en la nube. Bueno, ese es un segundo significado, pero un tercer significado contrapone la espiritualidad en la nube, contrapone a una espiritualidad más cotidiana, más aterrizada, más en las necesidades humanas, en las realidades que las personas viven. Y entonces de ahí la nube engloba todo eso, ¿no? Engloba el tipo de superficialidad que estamos viviendo, marcado por lo digital, pero también una espiritualidad desconectada de la realidad cotidiana de la gente. Miren, el hermano colombiano Harold Segura, que por cierto andaba el día del aniversario, ¿verdad?, de los 40 años. Aquí nos lo encontramos casual en una acera, él caminando, ¿verdad? Bueno, él se refiere a usted como un teólogo joven. O sea, una persona joven tenía que hablar de estos temas porque está como más cercano a este mundo digital. Bueno, en mi caso pertenezco a una generación de teólogos de transición, digamos, porque los teólogos evangélicos, ¿no?, de Latinoamérica, que han trabajado la misión integral, entre ellos Harold Segura, ¿no?, que es uno de los exponentes, y de la teología de la niñez, ¿no? Él pues convivió más con los fundadores de la teología de la misión integral. Entonces luego venimos nosotros, ¿no?, que vamos como detrás de ellos en ese aspecto, y que nos toca ser, como le he llamado, esa especie de bisagra, ¿no?, con la nueva generación. Es decir, no pertenecemos a la nueva generación realmente, sino somos esa bisagra que
trata de traer la reflexión, ¿no?, de estos padres fundadores y conectarla con esa nueva generación emergente. Y de ahí creo que es la pertinencia del libro, ¿no?, o del tema. Este libro, Edwin, trata de hacer un llamado a evitar compartir nuestra espiritualidad a través de las plataformas digitales, ¿o es más bien un llamado a hacerlo de forma correcta? Sí, más lo segundo, más lo segundo. Y creo que en el libro lo aclaro, que no se trata, no es un ataque a las redes sociales, al mundo digital o a las diferentes plataformas para llevar el evangelio. En la parte crítica va dirigida más bien a que la espiritualidad se reduzca a la manifestación externa, porque era justamente lo que los fariseos hacían. Eso es como, por ejemplo, nadie está en contra en que hagamos oración en público, porque es parte del testimonio de la fe. Pero si la espiritualidad de alguien se reduce nada más a que ore en público, decía Jesús que es para que lo vean. Entonces, ha dejado de lado la intimidad con Dios, con el Padre, o la cámara secreta, ¿verdad?, el cuarto secreto. Entonces lo mismo pasa con la espiritualidad. Si de repente alguien reduce toda su manifestación espiritual a lo que proyecta en las redes sociales, estamos ante una espiritualidad superficial de la imagen. Y también hay otros elementos como la espiritualidad del espectáculo. Nadie está en contra de ciertos elementos que ayudan, ¿no?, al culto, pero cuando el culto se reduce a esa manifestación nada más externa de espectáculo, entonces ahí es donde se... Entonces eso yo lo aclaro, ¿verdad?, que no se trata de estar en contra de las redes sociales, por el contrario, hay que hacer un buen uso de todos esos elementos, ¿no? ¿Hasta qué punto los likes invaden o pueden invadir nuestra espiritualidad? Si, por ejemplo, estamos más interesados en la aprobación, ahí creo que está el problema. El asunto vamos a hablar de Facebook porque es la más conocida de las redes sociales. Sí. Las reacciones que tiene Facebook todas son emocionales. Me gusta, me encanta, me enoja. Y eso está ya definido de esa manera, porque la gente responde más a las emociones. Las emociones mueven. Y todo el mercado en el que vivimos se mueve manipulando las emociones. Ahora, ¿qué pasa con una espiritualidad que se reduce solo a las emociones que eso pueda producir? ¿Las emociones son malas? No. Creo que es importante, las emociones tienen un lugar dentro del culto también. Tienen un lugar dentro de la espiritualidad porque las emociones han sido diseñadas por Dios. Pero también Dios nos ha dejado la reflexión, el pensamiento, y eso complementa. Entonces, el llamado que hago en el caso de la fe es complementar las emociones con la reflexión. Es decir, que seamos más integrales en nuestra espiritualidad, ¿no? Que a la hora de practicar nuestra espiritualidad vaya de la mano, esté conectada a corazón y cabeza. Pero muchas veces lo que se está buscando es el éxtasis emocional, o lo que se está buscando son esas reacciones emocionales, la aprobación de la gente, el like que me dan en mis publicaciones. Y si no es así, pareciera ser que no hemos tenido éxito en lo que hacemos. Estamos midiendo nuestro éxito por la cantidad de likes o de aprobación que podamos recibir. Y creo que ahí está el punto crítico que debemos reflexionar. Bueno, y notará también nuestra audiencia cuando adquieran el libro, que ya vamos a hablar de eso también, de cómo adquirirlo, si Edwin no está bien contextualizado con nuestra realidad hoy, que también hace referencia a la comida rápida, que esto también es muy nuestro, es muy occidental, es muy del modelo económico también que nos influye de cómo queremos todo para allá, y el autoservicio y que me atiendan en menos de 5 minutos. Esto también ha influido, Edwin, en la forma en la que nosotros percibimos la fe, este contexto de querer todo para allá. De acuerdo, eso Joseph Ritzer, un sociólogo norteamericano, le llama el fenómeno de la McDonaldización. Y no es que ni el sociólogo Joseph Ritzer ni este servidor esté en contra de McDonald's, aclaro. Sino que es un fenómeno que lo inició McDonald's, pero que se extendió a todas las cadenas de comida rápida. Toda la industria de la comida hoy está basada en la estandarización, en la cuantificación, en los manuales de procedimiento y en entregar un producto lo más rápido posible, aunque eso sacrifique también la calidad de la alimentación. Y de ahí es que Joseph Ritzer habla de la McDonaldización.
Entonces, ¿qué pasa con el campo de la espiritualidad? Diciéndole en términos más sencillos, que muchas personas están buscando, tienen hambre de espiritualidad, y en esa hambre de espiritualidad, de buscar de Dios, es un anhelo genuino, pero muchas veces las soluciones que andan buscando son las más rápidas. Son soluciones espirituales a la carta, llegar a la iglesia y hacer un consumo del culto, un consumo espiritual. Se crean toda una serie de productos para generar cierto bienestar espiritual, pero al final es como comerme la McDonald's. Me llena en el momento, quedo lleno, pero no quedo nutrido. Es decir, hubo una satisfacción de la necesidad del hambre espiritual, bueno, sí, momentáneamente, pero la profundidad de la fe que se vive, la nutrición a largo plazo y la salud espiritual que estamos proyectando es lo que muchas veces no nos preguntamos. Entonces el libro es un llamado a esa espiritualidad que se ha visto influenciada y lo hemos llevado al campo de la iglesia. Ahora ya la gente, si no le gusta una iglesia, busca otra y anda buscando aquella iglesia que le satisfaga, ¿no? A nivel, hay por lo menos un 40%, según algunos estudios, de movilidad dentro de las iglesias evangélicas. Es porque, al igual que uno, si no le gusta un restaurante, pues busca otro. Pero en el evangelio o en la espiritualidad de Jesús, es más un llamado al discipulado, a buscar el crecimiento, ¿no? Espiritual, la nutrición, como dice una de las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Alimento sólido que nutra a la gente. Y siento que ese es el llamado a recuperar, ¿no? Mire, y como teólogo, ¿qué es la fe? ¿Y cómo queda la fe frente a estos aspectos que estamos tratando? Bueno, la fe tiene que ver con nuestra decisión existencial, ¿no? De seguir a Jesús. Claro, obrado por la gracia de Dios, ¿no? Porque Él es el que obra la fe en nosotros. Y nos adherimos, ¿no? a todo el proyecto de Jesús, a su persona y a todo lo que Jesús representa. Eso significa ser un discípulo. Eso significa cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un llamado a creer, ese es un primer paso, pero el creer implica toda una vida, ¿no? Que va caminando con el Señor a través del discipulado. Y esa, como lo que sigue, ¿no? Después del creer o de la confesión pública de fe, es lo que a veces hemos descuidado, ¿no? Que ya es un discipulado más profundo, y eso tiene que ver también con la fe. La gracia tiene que ver también con el discipulado, como decía Bonhoeffer, ¿verdad? Entonces no podemos hablar solo de un creer nada más, una confesión, sino también de discipulado. Entonces, en mi caso la fe la veo de una manera más amplia. Pero ¿cuál es la diferencia entre fe y espiritualidad? Espiritualidad es un término más amplio que no tiene que ver solo con la fe cristiana, porque la espiritualidad aplica todo aquello que el ser humano busca en esa trascendencia, en esa búsqueda de Dios, y no necesariamente solo en el cristianismo. Ahora, la propuesta del libro es la espiritualidad cristiana, ¿no? Inspirada en Jesús de Nazaret, que es la que yo creo. Pero hoy tenemos a la carta un montón de movimientos espirituales. Aquí en El Salvador quizás no sea tanto, pero en países como Estados Unidos, Europa, hay otras manifestaciones espirituales de bienestar, de sentirte bien, de pensamiento positivo, y de otras manifestaciones religiosas. Ahí se vuelve todavía más complejo. Entonces cambia la fe. La fe como una cuestión antropológica, ¿no? Que el ser humano necesita creer, no. Eso es algo que ya todo ser humano tiene algo de fe. Sí. Pero es una fe que algunos le llaman la fe antropológica. Es decir, yo salgo todos los días a la calle con fe que no me van a atropellar, ¿verdad? O sea, con fe de que voy a salir adelante. Entonces es una fe antropológica. Pero como dice un teólogo Karl Rahner, para que nazca la fe, hay otro elemento, ya la fe en Jesús, hay otro elemento ahí de gracia, ¿no? De cómo Dios se manifiesta en la vida de las personas, que ya es propiamente bíblico, ¿no? Cómo nace ya la fe en Jesús y todo eso. Pero la fe antropológica es como un antecedente de lo que... Porque la gracia divina está sobre todo, la imagen de Dios está sobre todos los seres humanos, ¿verdad? Que el pecado la desconfigura es otra cosa, pero bueno. Edwin, cuando escribía este libro que ya nos contaba todo el proceso por el que ha atravesado, ¿en quiénes pensaba? Es decir, ¿para quiénes está dirigido este libro? Principalmente para el público evangélico, principalmente, pero está abierto a todo aquel que ande buscando espiritualidad y poder sí hacer una crítica
a la espiritualidad, pero también hacer una propuesta, ¿no? De cómo vivir una espiritualidad más cotidiana. Y todos los que nos inspiramos en Jesús de Nazaret, porque seguimos y creemos en Él, pues podemos encontrar en el libro una forma más cotidiana de seguirlo. Como digo, criticando tres cosas, porque el libro critica tres cosas. Esa cultura de la aprobación y la superficialidad, esa cultura de la imagen o el espectáculo, y esa cultura, como lo decía el de McDonald's, ¿verdad? Que queremos todo rápido, ¿verdad? Todo estandarizado y para allá. Y cómo lo hemos traducido al campo de la espiritualidad. Entonces, esa parte es la que yo critico en el libro, para hacer un llamado a la profundidad, ¿no? A tener una relación como más profunda en la vida, ¿no? Con Dios, que era el llamado de Jesús. Mire, Jesús no tuvo redes sociales literalmente hablando, pero él sí retomaba aspectos, digamos, que podrían, como ahora, ponerlo frente a las redes sociales, al comportamiento frente a las redes sociales, algunos de los señalamientos que Jesús hizo. Sí, solamente que Jesús usó todos los medios que estaba a disposición, como lo hizo Pablo, como lo hizo la iglesia primitiva, que buscaban los diferentes espacios como el ágora, la plaza pública, las casas, en los caminos, y Pablo usó la carta. Siempre la iglesia ha usado todos los medios que están a disposición. Y en este caso, pues estamos en lo digital. Hay que usar todos esos medios para anunciar el evangelio. Pero al igual que Jesús, hoy nosotros no podemos determinar nuestra espiritualidad por lo que diga el algoritmo. Le voy a poner un ejemplo. Si tenemos una convicción del evangelio, pero el algoritmo nos está diciendo, no, esta convicción del evangelio no va a ser viral. Es esto otro que digas en las redes sociales, eso va a ser viral. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Aquello que va a ser viral o lo que va con la convicción del evangelio? Entonces, podemos usar las redes sociales, pero a la hora de que el algoritmo nos favorezca, no vamos a buscar solamente aquellos mensajes, es decir, no debe ser el único criterio. Yo no digo que no debemos buscar una mayor expansión, por supuesto, pero que no sea el criterio para hacer una elección en algo que tiene que ver con la fe, sino otros aspectos como la fidelidad al evangelio, a la escritura, y cómo lo que vamos va más fiel a lo que Dios quiere, pues, para este mundo. Aprovechando que el doctor Harold Segura estuvo el domingo anterior en la celebración del aniversario de la radio, conversamos brevemente con él y quiero compartir un audio que grabamos. Bueno, una alegría poderles saludar y agradecer también a Edwin Mira, un amigo, consiervo, que escribió un libro que tuve el privilegio de hacerle el prólogo. Se llama Espiritualidad en la Nube. Leí el libro, lo comenté, me admiró y alegró muchísimo lo que él nos propone, porque yo creo que una de las urgencias más grandes para nuestras iglesias de hoy es precisamente revisar nuestras formas de vivir la fe. Eso es espiritualidad. Y Edwin nos propone de una manera muy pastoral, con profundidad teológica, qué significa seguir a Jesús en América Latina, en El Salvador, siendo testimonio de su amor, buscando la justicia y promoviendo la vida plena. Un saludo para el escritor y a ustedes mi invitación para que lean ese libro. Les va a gustar mucho. Muchas bendiciones. Harold Segura dejaba por acá este comentario. Bueno, él lo menciona, hace el prólogo del libro. Sí, por supuesto. Bueno, un caballero de la teología, Harold, ¿no? Harold hace el prólogo del libro. Cuando le hice la invitación a leer el libro, él me dio el espaldarazo, como decimos, ¿no? Lo leyó, le encantó la propuesta y pues dijo no, que sí, ¿verdad? Que sí. Y pues él hace el prólogo. Y pues para mí es una alegría, ¿no? Harold Segura fue de los primeros teólogos que leí cuando leí sobre la misión integral hace muchos años, ¿no? Quizás tenía yo unos 17 años. Y René Padilla, ¿no? Fue el otro teólogo que leí sobre. Y una cosa que me impactó de él es el liderazgo de servicio. Así que, bueno, ahí está la invitación de Harold, no la mía, ¿no? A que puedan leer el libro. Y quiero destacar algo que decía Harold Segura.
No, perdón, no lo dice en el audio, lo dice en el prólogo del libro, de cómo él es colombiano. Entonces, él como que hacía una comparación muy parecida de los contextos de violencia que ha tenido Colombia en los últimos años y el contexto de violencia que también hacía o que ha tenido El Salvador. Y en el audio sí menciona cómo incluso este libro, por esos mismos orígenes o historia compartida que tenemos en América Latina y de las realidades que yo creo el joven de El Salvador o en general el que usa redes sociales en El Salvador, es la misma realidad que puede tener el joven cristiano que utiliza redes sociales en América Latina. Y en ese sentido, digamos, el libro podría trascender no solo pensar en un cristiano en El Salvador, sino un cristiano en general en América Latina. Sí, las realidades que se plantean dentro del libro es una realidad, claro, como uno no puede ser ambicioso, no puede decir que planetaria, pero por ejemplo, el mundo de lo digital está afectando al mundo entero. La búsqueda de la aprobación, la búsqueda, ¿no?, de experiencias a la carta, no es un fenómeno que estamos viviendo. Y los jóvenes están enfrentando, particularmente los jóvenes están enfrentando el resultado de lo que significa vivir en una cultura de la aprobación. Sí. ¿No? O sea, ¿qué pasa cuando ya no recibo la aprobación de mis amigos o de los demás? Algunos entran en depresión, ¿no? El tema incluso hasta del suicidio. Entonces hay tantas realidades, aunque el libro no aborda esas realidades, porque solo es un elemento nada más, que es la irrupción de lo digital, pero sí creo que la propuesta de una espiritualidad más cotidiana puede contribuir a aterrizar una espiritualidad más concreta en la realidad de los jóvenes, en lo que están viviendo, porque ese es el llamado del libro. Bajémonos un poco de la nube y vayamos a las realidades que estamos viviendo, y en esas realidades tener una experiencia más genuina con Dios. Vaya, ¿dónde se puede adquirir el libro? El libro está ya disponible en la librería Elín, entonces pueden adquirirlo ahí, pueden acercarse y adquirirlo, ¿no? Pueden también ir a la página de Doxa Academy, con Y al final, en Facebook. Doxa Academy, hablando de redes sociales, ¿no? Sí. Y ahí también pueden solicitarlo, ¿no? Y se van a poner en contacto con ustedes para la entrega del libro. Doxa, así con X. Doxa con X, ¿no? Viene la palabra griega, ¿no? Doxa y Academy. Uh-huh. Bien, Edwin, por acá le envían un saludo. Vamos a ver si reconoce la voz. Éxito. Saludos, Ricardo. Estoy escuchando la entrevista que estás haciéndole a Edwin. Con Edwin nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo diría que nos conocemos allá por 2001, quizás hace 25 años. Les cuento que él fue el quien inició en mí ese asiduo deseo por leer libros. Él fue el que me llevó a eso. Gusto saludarles. Y después nos envió un mensaje que dice, aunque en realidad fue en 1997, por lo menos, servimos juntos en escuela bíblica. Bien podrían ser unos 30 años de conocernos. El doctor Aldo Hernández. El doctor. Nos envía el audio. Un saludo, Aldo. Bueno, él dice que yo lo inicié en los libros y él me inició en el servicio con los niños en la iglesia. Así que es mutuo, ¿no? Así que un saludo al doctor Aldo. Vamos a estar pronto en San Miguel también. Muy bien, muchas gracias entonces, Edwin, por haber venido hoy a nuestro programa, por hablarnos acerca de este libro, que en realidad nos llama la atención cómo estamos abordando o cómo se aborda el tema de la espiritualidad hoy día, ¿verdad? Que estamos tan cubiertos por redes sociales, Sí. por términos que tienen que ver con las redes sociales. Es el día a día, el pan de cada día. Ay, entonces, ¿cómo puede estar ahí? Mi espiritualidad, mi fe se puede mover en algún momento. Entonces viene y nos sacude la mente su libro. Así que muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ustedes por el espacio, a los que han estado escuchando y viendo en las redes sociales. Y al final ese es el llamado del libro, y aquí lo dice Harold, ¿no? El desafío a redescubrir una espiritualidad cotidiana, arraigada en la justicia y el amor. Este libro es una guía para quienes anhelan una fe que sea genuina y transformadora. Bien,
Y leo rapidito 2 comentarios a través de nuestras plataformas digitales. Avi Ramírez, excelente tema. Hay muy poca honestidad espiritual, hay mucha actuación para redes y hay poco respeto para las congregaciones que son expuestas cuando quieren adorar en serio. Todo se reduce a la apariencia, a la emoción y a una imagen, dice Avi Ramírez. Marlon Orellana también nos escribe: saludos hermanos, un saludo para Edwin. Lo recuerdo cuando fue servidor en Misión Cristiana en Lima en su adolescencia. Tuve el privilegio de servir con su hermano Jorge en el Diaconado de la Juventud y también conocí a su papá, supervisor de la iglesia. Mensaje de Marlon Orellana. Rosario García también, gracias. Lucía Ana Roque desde Iowa. Janet Lorenzana, gracias a usted por permitirnos llegar a la comodidad de su hogar o donde nos esté viendo a través de la transmisión. Israel Escobar también envío un saludo. Edwin ha sido mi maestro, mi formación teológica en la Universidad Evangélica. Jorge Alemán también, gracias por escribirnos a través del WhatsApp. Para todos ustedes y para quienes nos ven y escuchan, recuerde que esta entrevista queda alojada en nuestras redes sociales. Por si vinieron tarde, pueden ir y verla desde el inicio y, por qué no, compartirla con algún líder de jóvenes, algún pastor o cualquier persona dentro del ámbito cristiano que necesite leer estas páginas del libro que le hemos estado también compartiendo a través de la transmisión. La portada es un fondo celeste con letras negras y blancas para que usted lo ubique muy fácilmente. O sea que el libro está dentro de la bio del escritor. Sí, por supuesto. Yo nací aquí en la iglesia. Aquí me desarrollé como líder y también en formación bíblica. Qué bien. Vaya, pues gracias entonces por haber venido y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.